¿Qué tal? Domingo 23. Hoy conmemoramos la gesta del éxodo jujeño, aquella, aquella magnífica acción que realizó Manuel Belgrano, replegándose hasta Tucumán con todo el pueblo jujeño acompañándolo, dejando tierra arrasada, quemando pastizales, cerrando pozos de agua, en fin, complicándole a los godos su campaña hacia el sur. Luego fueron enfrentados en Tucumán y derrotados por las tropas del doctor general Manuel Belgrano. Están conmemorando esta fecha en San Salvador de Jujuy, en Jujuy en general, de una manera muy virtual, porque, como todos sabemos, estamos en una cuarentena más cerrada por casos propios y sobre algunos casos importados. De esto vamos a hablar más adelante. Hoy el editorialista Joaquín Morales Solano sorprende con una editorial donde hace una serie de reflexiones e inclusive cita alguna encuesta que vamos a hablar a continuación respecto al presidente, pero deja un concepto que yo tuiteé que me conmovió. Una orden a los gritos que habría dado Cristina Fernández de Kirchner al presidente de la Nación, estando Kicillof de testigos y otros testigos. Esa orden es matarlo a Morales. Mátenlo a Morales. Espero que sea una figura. Morales era, antes de ser gobernador, senador de la Nación. ¿Recuerdan aquel famoso discurso de Gerardo donde decía Amado Médano, decía Amado Vudú, usted anda de joda con la banda de Rolando? Bueno, porque había que bancarse un Senado que tenía que tener de presidente un tipo que se había querido quedar con la Casa de la Moneda y que no había tenido ni siquiera dignidad de renunciar. Y la cara de espanto que tenía Aníbal Fernández y de enorme vergüenza que tenía Miguel Ángel Pichetto. Es decir, para entender las acciones posteriores de Pichetto hay que recorrer las cosas que Pichetto tuvo que soportar. Pero dicho esto, en este contexto, Morales es uno de los gobernadores más odiados del kirchnerismo. Pero no solo por los discursos, sino por su acción decidida contra Milagro Salas, porque no fue de pico, fue en serio. Él enfrentó a Milagro Salas cuando Milagro Salas estaba en la cresta del poder y tenía 900 armas registradas en el RENAR a nombre de la Tupac, que todavía no aparecen, entre paréntesis. Y armas de grueso calibre, armas de guerra. Porque enfrentar ahora a Milagro Sala, que está presa en su casa, o hace un tiempo, qué sé yo, discúlpenme que diga esto. Eh, Acá hubo periodistas, conocemos a Rosario Agostini, que tuvo una actitud valerosa, pero en lo concreto, el que llevó la carga política fue el senador Morales, hoy el gobernador Morales, el que sufrió las amenazas, no solo él y su familia, también su entorno administrativo, sus empleadas, sus secretarias. Conozco muy bien el tema. Pero muchos periodistas de la capital toman algunas fuentes locales como fuentes y repiten aquel verso de que
Gerardo estaría negociando. Imposible que Gerardo negocie nada. Lo hubiera hecho en aquel momento. ¿Para qué hacerlo ahora? En el medio de una pandemia, con los con dificultades en los hospitales, sin terapistas. Cuando vos tenés una actitud en la vida y en la política, la mantenés independientemente de cualquier otra circunstancia. Es una manera de pensar la vida. Ahora, si vos sos un saltimbanqui, que lo hay en la política, lo hay en las empresas y sobre todo en el periodismo, que hoy decís una cosa, mañana decís otra. ¿Mm? Como le pasa al pobre, algún editor político del Clarín que hoy tuvo que reconocer que sí, Juntos por el Cambio charla permanentemente. La mesa nacional, que entre otros integra Mauricio Macri, para dolor del Clarín, y que la voz de Macri no solo es muy escuchada porque es el expresidente, sino porque es el fundador, junto a Sanz y junto a Lilita, del espacio de Cambiemos. Y ahora se incorpora militantemente Miguel Ángel Pichetto. Algo nos dice que los nombres fundacionales del espacio vuelven activamente a juntarse porque saben algo que a lo mejor nosotros sospechamos, pero no vamos a decir, que requiere una actividad mayor. Estos 8 o 9 meses de kirchnerismo nos permitió, entre muchas otras cosas, ver que era una fórmula que no estaba preparada para gobernar, que era una fórmula que fue alimentada por odio, dinero y pauta y mentiras, que hoy Longobardi, Coan y la playa de comunicadores serios de los medios se agarren la cabeza por la amenaza de Parrilli. No sean hipócritas, muchachos. Ustedes del día cero bombardearon permanentemente con el gradualismo a la administración de Mauricio Macri desde el día uno. Desgastaron desde el día uno. Bueno, yo lo dije el otro día. Eso y lo de Marquitos Peña y toda esa historieta. Pero lo que yo quería plantear hoy es esto. Nos tenemos que concentrar en la vigilia del 26, los jóvenes que quieran ir a la vigilia del 26, y en el día 27, que aunque tengamos supongamos que es posible que que el dictamen se transforme en media sanción, tenemos que estar ahí para que la sociedad sepa que gran parte de ella está en contra y que los senadores sepan que no se los vamos a dejar pasar. Poder Judicial, hasta que esto no se transforme en ley, si alguna vez se transforma en ley, no puede participar, no puede intervenir. Ahí andan buscando 129 diputados, les va a ser difícil, repito, juntarlos porque estos tipos después tienen que seguir su vida normal. Y hoy las redes sociales viralizan la cara de quien ha votado contra leyes, o contra el pueblo, o contra la sociedad. ¿Está mal? No, está muy bien. Está muy bien. Si usted vota de una manera, ¿cuál es su problema si lo hace a conciencia que le mostremos la cara de su voto? Usted es un funcionario público, diputado, diputada. Empiezan ya a hablarse de los ajustes, porque evidentemente otro de los éxitos que se le imputan a Fernández es un canje que todavía no se hizo. En las encuestas que escala Jacobe, Caterberg y algún otro más, habla del buen manejo que hizo de la pandemia. ¿Quién? La pandemia la están enfrentando los gobernadores. De vez en cuando,
el gobierno nacional envía respiradores o como acá han mandado médicos, terapistas, porque esta es una provincia pequeña. Vamos a ver más adelante si siguen llegando o si obedecen la orden de Cristina. La única manera de defendernos de la pandemia es lavarnos las manos, distancia social, barbijo, salir si es necesario. Nada más, no hay otra manera hasta que venga la vacuna. La vacuna que ha sido tan promocionada está en duda, está científicamente en duda. Estos muchachos viven para el título. Hemos con la vacuna, muchachos. Esperemos, falta. Mientras tanto, cuidémonos, ¿no? Pero yo quiero aprovechar estos últimos minutos para preguntarle a la sociedad, que es la que opina cuando se le hace una encuesta, supuestamente, ¿qué definen ellos como buen gobierno? ¿O qué definen que ha trabajado bien el gobierno en la pandemia? ¿En qué sentido? ¿En encerrarnos? ¿En que con ese encierro, para los que no tienen problemas de enfermedades previas, es inútil? ¿Que generaron miles de pymes cerradas, cientos de miles de puestos de trabajo perdidos, negocios perdidos, el año escolar perdido? Se produce una situación muy extraña para un gobierno popular. La distancia, la distancia curricular entre los que van a colegios privados y los que van al colegio público cada vez se ensancha más. Porque si alguna ventaja podíamos sacar de esta circunstancia es informatizar la educación, y en este momento declaramos de interés público, casi la estatizamos, congelamos, en el momento que el dólar trepa, congelamos las tarifas. Resultado, mucha gente va a dejar de tener internet, no porque la tarifa aumente, sino porque los equipos cuestan 150.000 pesos, 200.000 pesos. Y los sistemas están pensados para que tengan una duración finita, pues si no, no tendría sentido. Acá hacen todo al revés. Acá están privilegiando la clase alta y castigando a la clase media, media baja, que no puede hacerse cargo o enfrentar esta circunstancia de educación a distancia, más allá que la escuela pública tampoco se preparó para esto. No lo han hecho las universidades. Entonces yo pregunto, ¿qué es un buen gobierno? Si Solange murió sin poder abrazar a su padre por la inexistencia de un protocolo y la inexistencia del sentido común. O alguna orden no escrita que dice, no vamos a ser permeables con nadie que rompa la cuarentena. ¿Qué les costaba? Subirlo a un patrullero, llevarlo a la casa. Que se abrace con su hija. Solange va a estar sobre su conciencia el resto de su vida, presidente, tenga o no tenga conciencia. Nosotros nos vamos a ocupar de que la tengan a Solange acá arriba el resto de su mandato. ¿Qué es un buen gobierno? ¿Encerrarnos en una cuarentena que está en cuestión? Hoy es 13, hoy es 23, perdón, hace 13 días que fue el banderazo. No pasó nada. Siguen sumando muertos de abril para darle algún número. No saben contar los muertos, pero tenemos ministro. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿qué es manejar bien la pandemia si la manejan las provincias? El gobierno nacional de vez en cuando manda alguna cosa, ahora negocios hace todos. ¿Eso es manejar bien la pandemia? Hacer negocios.
mandar a las provincias arminículos que hay que tirarlos porque no sirven. Son las provincias con sus magros presupuestos las que salen a comprar los reactivos, los hisopos, en algunos casos respiradores. ¿Qué es manejar bien la pandemia? Porque vive en Capital y administra Larreta, que tiene una infraestructura médica y hospitalaria aceitada, que así se la dejó el gobierno de los 2 años de gobierno de Macri. ¿Qué es manejar bien la pandemia, por lo cual es ponderado el señor presidente? Los miles de argentinos que quedaron varados en el mundo, porque querían cobrar fortunas para regresarlos, en nuestra línea de bandera, y no permitían que en líneas comunes pudieran entrar a Argentina, siguen allí, presidente. ¿Qué es manejar bien la pandemia? Por la cual se destaca sobre otros políticos. Decir que el gobierno anterior es peor que la pandemia. Así quiere construir el diálogo el presidente, diciendo que el gobierno democrático de Mauricio Macri es peor que un virus que mata gente, mucha menos que la gripe común, pero que mata gente. Así quiere construir el señor presidente diálogo con la oposición. Pensemos estas cosas, porque cuando nos vienen a preguntar qué opinamos del gobierno, yo digo es un desastre. Tardaron 90 días en pasar de la declaración jurada al termómetro. ¿Cuántos miles de contagiados hubiéramos evitado si el primer día, como hizo Walmart en Estados Unidos, ponía a los empleados con un termómetro en la cabeza? Si tenías una línea de fiebre te mandaban a un hospital. ¿Cuántos miles de infectados asintomáticos nos hubiéramos evitado? ¿Qué es manejar bien la pandemia? Yo les sugiero que nos preguntemos primero eso y después analicemos si este gobierno es capaz de manejar bien algo, más allá de sus negocios. Les agradezco muchísimo la repercusión de la editorial del blog ayer sobre la ansiedad. Les agradezco el apoyo que tuvo el comentario sobre Chesterton. Lo tenía que hacer, fue a pedido. El caro abogado, el caro jurista hizo algo gratis, con un enorme placer, con un enorme placer. Podría haber hecho un desarrollo un poco más sofisticado, pero me agarró de sorpresa. Eh, Pido disculpas por lo improvisado de la reflexión, pero a mi cliente le agradó, es lo único que me interesa. Les agradezco mucho el apoyo. A mí me hace bien hacer muchas cosas porque yo vengo de una inercia de hacer muchas cosas, de trabajar mucho, mucho tiempo, muchas horas, de tener muchísimas responsabilidades académicas, administrativas, funcionales, jurídicas. Y de pronto, ¡pum!, la inercia me lleva hacia adelante, por eso escribo y ahora hablo. Les agradezco mucho el apoyo al canal. Está aumentando la suscripción, les pido que nos acompañen por ahí. Porque en un punto eh, Twitter no alcanza. Hay más cosas para decir. Los tengo acá, que aunque tenga agujeritos, tiene espacio suficiente para todos ustedes. Quería decir que extraño muchísimo a mis hijos.
extraño mucho a mis nietos, pero que pronto nos vamos a juntar. Eh, Discúlpenme por hacer una declaración de carácter personal. Les mando un abrazo grande, hasta mañana.